el día de hoy tenemos una plática muy interesante que habla sobre tromboprofilaxis en cirugía mayor. Este es un tema que yo creo que nos compete a todos como especialistas, puesto que en todas las ramas tenemos algún tipo de procedimiento y seguramente muchos de nuestros pacientes en alguna ocasión van a llegar con antecedentes o riesgos importantes de tromboembolia o de de tener trombos. Entonces, pues bueno, es un tema yo creo que muy importante y pues les agradezco a todos por participar el día de hoy. Al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas y pues bueno, le quiero agradecer a la doctora Mara Núñez Toscano. A ella la conozco muy bien porque hizo la residencia junto conmigo. Como ustedes sabrán, hemos tratado de invitar a estas pláticas a ex residentes del mismo Hospital Ángeles del Pedregal y la mayoría de los ponentes hemos sido ex residentes de ahí mismo del hospital. La doctora Mara hizo su residencia en pediatría, más o menos en los mismos años que yo, en pediatría. Ella hizo la carrera de medicina en la Universidad La Salle, estudió la especialidad de hematología en el Instituto Nacional de Pediatría, hizo un curso de posgrado de alta especialidad sobre hemostasia y trombosis en el Instituto Nacional de Cardiología, el cual es avalado por la UNAM. Y también ella desarrolló un fellow en Los Ángeles sobre coagulación en el Hospital del Niño de Los Ángeles y también ha trabajado muy activamente en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Banco de Sangre y actualmente en el Departamento de Hematología. Ustedes quizás podrán preguntarse por qué un hematólogo pediatra para dar esta plática. Bueno, pues primeramente por la gran experiencia que tiene en este tipo de temas la doctora. Además es coordinadora de varios cursos y congresos que tienen que ver con tromboprofilaxis y sobre todo porque pues también en muchas ocasiones nosotros si no vemos niños como tal podemos llegar a ver adolescentes que en muchas ocasiones podemos llegar a ver que tienen riesgos también de tromboprofilaxis, de tromboembolia, perdón. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante escuchar el día de hoy a la doctora Mara Núñez y pues le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Mara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dianita, por la invitación. La realidad es que ciertamente, como dices, la trombosis de un tiempo para acá se ha convertido en la causa número 1 de muerte prevenible en el mundo. Ahora soy parte de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y activamente hemos tratado justo de promover actividades para el conocimiento y la promoción de la tromboprofilaxis en diversas áreas, ¿no? Creo que los cirujanos, los ortopedistas, los ginecólogos finalmente tienen que conocer estos temas, manejarlos. Ciertamente hay algunas áreas en donde necesitan apoyo de un internista o de un pediatra en el caso de los niños para manejar a un paciente que se nos sale del regular, pero la tromboprofilaxis es algo que tenemos que hacer, que ciertamente previene la causa número 1 en el mundo, que es la trombosis. Y que les voy a platicar un poco acerca de esto, de las guías que existen, de las escalas que existen para que ustedes puedan aplicarlas en sus pacientes y conozcan más acerca de este tema. La realidad es que yo me dedico a esta parte de la promoción de la tromboprofilaxis y ahora que me metía un poco más a profundidad a buscar cuando Dianita me invitó, la realidad que hay algunas cosas que incluso están muy, muy recién publicadas y que creo que les van a ser de gran utilidad en su práctica diaria. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, ciertamente el sistema de coagulación, esta diapositiva me gusta mostrarla siempre, porque el sistema de coagulación básicamente es una balanza, ¿no? Tratar el cuerpo de no irse a la parte de la trombosis, pero tampoco irse a la parte de la hemorragia. Así como tenemos factores de la coagulación, también tenemos anticoagulantes naturales que nos ayudan a mantener ese equilibrio en nosotros. Y cuando perdemos alguna parte de esto,
o tenemos exceso de alguno de estos, por ejemplo, algún factor de coagulación, factor 8, que lo tenemos muy incrementado, podemos tener un estado protrombótico en el paciente. Entonces, de repente mantener este equilibrio es realmente difícil. Tratar tanto un paciente con trombosis como un paciente con hemorragia no es nada fácil, pero bueno, es un equilibrio que tenemos que tratar de tener. Como les decía, la trombosis venosa profunda es por mucho ya la causa número 1 prevenible de muerte en el mundo. Tenemos estadísticas, por supuesto, norteamericanas, que sabemos que afecta hasta 600,000 americanos al año. Y que, bueno, hay que conocer que después de la primera trombosis tenemos un riesgo de hasta casi el 30% de volver a tener una trombosis. Entonces, el prevenir nos da justamente una mayor supervivencia en el paciente en el cual pudimos haber hecho algo y a veces por desconocimiento no lo hicimos. Los factores de riesgo para trombosis venosa, sobre todo, por muchos sabemos que uno de ellos es la cirugía mayor. En esta revisión, que ya tiene algunos años, pues nos dice algunos otros factores de riesgo, y que si vamos juntando estos factores de riesgo, pues el riesgo de trombosis pues se incrementa. Algunos de los factores de riesgo pues son edad mayor a 40 años, la obesidad, historia previa de una trombosis, el que tengamos algún estado inflamatorio como el cáncer, el que vayamos a estar en reposo más de 5 días, la cirugía mayor que, como les decía, nos da per se un riesgo importante de trombosis. Y si vamos sumando riesgo más riesgo más riesgo, esta gráfica en donde podemos predecir una trombosis, pues se va incrementando desfavorablemente para el paciente. Cuando estaba yo preparando esta plática, quise saber más o menos cuántas cirugías se realizaban en un año. Y encontré algunos datos, obviamente, de los americanos, en donde aquí ustedes pueden ver, lo saqué de la Universidad de Stanford, en donde nos muestra qué tipo de cirugía tenemos y cuántas cirugías se hacen por año, ¿no? Por ejemplo, las cirugías digestivas, 6 millones por año, ¿no? En Estados Unidos, en el 2009. Y bueno, cuando me puse a buscar en México cuántas cirugías se hacían en un año, encontré esta página en donde puede uno consultar abiertamente cuántas cirugías se reportan por estado. Y, por ejemplo, en Yucatán se reportaron 2,000 cirugías en un año. Entonces, así podríamos ir buscando las reportadas en México y darnos una idea de cuántas cirugías se hace por año. Entonces, siempre tenemos esta disyuntiva en donde usar o no usar tromboprofilaxis. ¿Qué le puede pasar o no al paciente? Ciertamente en la escuela nos enseñan que la típica tríada de Virchow, en donde si tenemos éstasis venosa, reposo prolongado y ciertas condiciones, podemos tener un riesgo de trombosis. En este libro que es de medicina interna, lo que reportaban, por ejemplo, en 2012, que en los pacientes quirúrgicos tenemos acerca de un riesgo de 20% de tener una trombosis venosa profunda, y esta pudiera tener un 2% de riesgo de convertirse en una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es que esta causa puede ser prevenible y puedes evitar una muerte si tú únicamente indicas tromboprofilaxis. Ciertamente, muchos años creo que hemos recomendado el uso de medias de compresión y quiero platicarles un poco si sirven o no sirven y qué es lo que dice la literatura, ¿no? Por mucho tiempo creo que usamos medias de compresión como una medida de tromboprofilaxis mecánica, que ciertamente si no tenemos otra cosa, nos va a ayudar, nos va a disminuir el riesgo, pero no nos los va a llevar prácticamente a cero. Entonces voy a mostrarles algunas cosas que encontré y que me gustaría que conocieran.
Cuando uno se pone a pensar, bueno, seguramente en el primer mundo, pues todo el mundo usa tromboprofilaxis, ¿no? Entonces encontré este estudio, que es el estudio Protecting, que se hizo en Australia por el Colegio Real de Cirugía de los Australianos, que está publicado el año pasado. Ellos se dieron a la tarea de buscar estudios en cuanto a qué hacían los cirujanos en cuanto a la tromboprofilaxis, y todo el mundo usaba lo mismo, qué se indicaba y demás, y se vio que realmente en Australia, que es primer mundo, se usa una heterogeneidad de cosas entre los cirujanos. Entonces, creo que eso es algo importante que tenemos que ver, aprender, que incluso podemos mejorar lo que se está haciendo, justamente porque desafortunadamente de repente creemos que algunas cosas pueden prevenir trombosis y lo recomendamos y ciertamente no nos van a prevenir algún riesgo. Entonces, este estudio incluso nos dio alguna luz de lo que podíamos esperar, qué cirugías se podían trombosar más, qué cirugías podían tener más riesgo hemorrágico, y ellos reportan así tal cual, que bueno, que vieron una heterogeneidad en cuanto al tratamiento. Algunos daban tromboprofilaxis mecánica, algunos daban tromboprofilaxis con algún medicamento, y lo que encontraron es que, por ejemplo, para ellos las cirugías que más tenían riesgo trombótico eran las colorectales, las esofagogástricas y las de hígado. Y el riesgo hemorrágico para ellos fueron las cirugías de resección por cáncer de colon, de páncreas, de hígado o incluso de mama. Entonces, algo importante que tenemos que pensar primero es qué riesgo trombótico tiene mi paciente. Porque ciertamente el dar tromboprofilaxis pues también nos puede dar un riesgo hemorrágico. Entonces, siempre he creído que cuando uno utiliza un medicamento es porque sabe cómo tratar la complicación de lo que estás usando. Entonces, ciertamente, si uno indica un medicamento es porque sabe que el paciente puede tener un riesgo, en este caso, hemorrágico. Afortunadamente existe para ustedes una escala de riesgo, que es la escala de Caprini, que es específica para los cirujanos, y lo digo con mucho gusto que tienen una escala, porque, por ejemplo, yo soy pediatra, pues no tenemos una escala para niños tal cual que yo pueda puntear al niño y decir, este niño tiene esta escala, ¿no? Afortunadamente, ustedes pueden echar mano de Caprini, que por mucho se ha utilizado casi desde el 2013, me parece. Aquí lo mencionan, fue la primera revisión que hubo acerca de este tipo de escalas. Caprini empezó a utilizar algunos factores de riesgo, y esta escala ya con todos estos años, el año pasado se hizo una actualización de la escala de Caprini, que está validada ya por más de 250,000 pacientes a través del mundo, y que realmente nos da un riesgo trombótico, nos dice cuánto tiempo tenemos que utilizar y qué tipo de tromboprofilaxis debemos usar. Así tal cual se ve la escala, si uno la tiene en papel, la puede aplicar. Incluso hay centros, en algunos centros en el mundo, en donde cuando uno hace el ingreso del paciente, te sale la escala, lo tienes que llenar junto con el ingreso y ya te da el riesgo que tiene tu paciente, ¿no? Pero ustedes pueden tener esta misma escala en el celular. Ya hay una aplicación de Caprini que se llama así BCLOT Aware, en donde uno puede ir punteando al paciente y puede saber qué riesgo tiene el paciente, ¿no? El hallazgo más importante que nos dio esta nueva revisión y esta nueva actualización es que sabemos que un paciente que va a ser sometido a cirugía mayor tiene hasta 14 veces mayor riesgo de trombosis que el que no recibe al que recibe. Y quiero enseñarles justamente, esta escala está aquí en
internet. Aquí uno va punteando la edad, el sexo, el tipo de cirugía, si es menor, si es mayor. Ya Caprini nos dice que para ellos mayores más de 45 minutos de tiempo anestésico y le da una puntuación específica a la cirugía ortopédica. Y podemos ir punteando qué factores de riesgo tiene el paciente. Cirugía mayor, si está infectado, si va a estar inmóvil, si tuvo antecedente de trauma, de EBC, si tiene algún otro factor de riesgo como venas varicosas, que frecuentemente se inflamen las piernas, si fuma, si tiene algún riesgo trombofílico congénito como factor 5 de Leiden, protrombina, que estos son particularmente, pues son riesgos que el paciente ya se sabe o ya se conoce de familia. O trombofilia adquirida como en un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Si tiene un índice de masa corporal de más de 25, si usó o si tiene, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, que ya sabemos por mucho, es un riesgo per se, tanto para los niños como para los adultos, de tener trombosis. Entonces, solo quería mostrarles, por ejemplo, un paciente de 40 a 60 años que uno dice, bueno, pues es joven, si es mujer, le vamos a hacer una cirugía mayor. Tan solo por eso, sin ningún otro riesgo, ya tenemos un riesgo moderado. Pero si la paciente aparte, por ejemplo, usa anticonceptivos, nuestro riesgo ya se vuelve alto, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, aquí nos calcula rápidamente los puntos, el riesgo que nos da y hasta cuántos días se debe dar la tromboprofilaxis, que ahorita les voy a mostrar las guías. Lo que se recomienda es una tromboprofilaxis extendida, ¿ok? Y así podemos ir punteando a nuestros pacientes de una manera, creo que muy amigable, y al final, pues uno puede tener este formulario, lo puede imprimir, incluso lo puede tener ahí en el expediente del paciente. Entonces, regresando a la plática, déjenme compartir otra vez. Entonces, esta es la aplicación, está en MedCalc y es muy amigable. Ahora, para ello se creó la Sociedad Americana de Hematología. En el 2019 dio sus recomendaciones acerca de qué deberíamos hacer con el paciente que va a ser sometido a una cirugía. Como ven, esta tablita pues es bastante extensa de todos los procedimientos que ellos revisaron y las recomendaciones que ellos nos brindan, que finalmente creo que es algo muy, muy fácil, muy amigable. Recordar, dar nuestra puntuación de Caprini, qué tipo de tromboprofilaxis, que prácticamente para todas las cirugías mayores habría que dar tromboprofilaxis. Si fueran menores de 40 años, probablemente tromboprofilaxis mecánica. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con tromboprofilaxis mecánica. Y mayores de 40 años, muy seguramente a todos tendríamos que darle tromboprofilaxis farmacológica. Con algunas excepciones muy puntuales que les voy a mencionar, porque también se ha visto que en algunas circunstancias puedes tener mayor riesgo hemorrágico. Entonces, en un paciente que estamos ya recomendando dar fármaco tromboprofilaxis y estamos entre dar y no dar, pues obviamente la Sociedad Americana lo que dice es dar tromboprofilaxis. Ahora, si el paciente tiene un riesgo hemorrágico mayor, y a eso me refiero a que el paciente o toma algún anticoagulante, que vamos a ver también ese punto, o que está trombocitopénico, o que tiene falla renal o hepática, porque sabemos y hay que recordar perfecto que las heparinas de bajo peso molecular, como el Clexane o la enoxaparina,
tiene un metabolismo renal, ¿ok? Entonces, pacientes nefrópatas habría que ajustarles la dosis de heparina de bajo peso molecular. Esos pacientes seguramente están considerados en un alto riesgo de recibir tromboprofilaxis farmacológica. Esos pacientes tienen que ser valorados en conjunto con algún especialista y valorarse si puede hacerse un cambio a algún otro anticoagulante, alguna otra opción, o necesitamos una tromboprofilaxis mecánica. Y la tromboprofilaxis mecánica a lo que se refiere es a las medias de compresión intermitente, a las medias neumáticas, no a las medias de compresión estas Kernel, que realmente en una revisión muy extensa se ha visto que realmente no funcionan del todo, pero bueno, si no tenemos nada más que ofrecer al paciente, no tenemos heparinas, no tenemos compresión neumática, pues algo puede ayudarnos la media de compresión. Pero cuando yo me refiero a una tromboprofilaxis mecánica, me estoy refiriendo a los aparatos que están pues realmente hechos para ello, que es la media de compresión intermitente, ¿ok? Que es la media neumática. Esta es la revisión justo que hizo Cochrane, es también reciente de 2018, en donde sí se vio un efecto en reducir la trombosis venosa distal en pacientes hospitalizados que iban a ser sometidos a una cirugía mayor, sobre todo ortopédica, y que nos disminuye el riesgo trombótico. ¿Ok? Ahora, hay algunas cosas que ciertamente se han utilizado por algunos años y que no está recomendado y que me gustaría que lo conocieran. El filtro de vena cava no está recomendado como un medio de tromboprofilaxis. El dispositivo que se utiliza como un filtro de vena cava únicamente estaría indicado en pacientes que no se pueden anticoagular, ¿ok? Y ciertamente después el utilizar un filtro, pues nos obliga a anticoagular a un paciente. Por eso es que los filtros realmente no se utilizan. El tiempo que les comentaba. Hasta ahora habíamos utilizado una tromboprofilaxis corta que se refería a 2 semanas posteriores a una cirugía mayor. Sin embargo, cada vez más está en boga el utilizar una tromboprofilaxis extendida, que puede ser hasta 40 días después de una cirugía mayor. Incluso en las embarazadas que tienen factores de riesgo, se sabe perfecto que las 6 semanas posteriores al parto es el riesgo mayor en donde tienen embarazada para trombosarse. Entonces, la tromboprofilaxis en las embarazadas se extiende hasta 6 semanas posteriores al parto. Ahora vamos a ver particularmente algunas cirugías que nos recomienda o que nos sugiere la Sociedad Americana de Hematología, algo que realmente es muy nuevo y que estaba en desuso, pero que en la cirugía ortopédica se está llevando a cabo y me parece que con muy buenos resultados, es el uso de aspirina. Por mucho tiempo hemos recomendado o se ha recomendado para algunas otras cosas la aspirina como protector cardíaco y demás. Sin embargo, no se ha visto gran beneficio y sí te incrementa el riesgo hemorrágico, sobre todo para el riesgo cardíaco. Pero la cirugía ortopédica, incluso encontré un artículo muy, muy lindo que se los voy a compartir, que dice una droga vieja con nuevos trucos, que realmente la aspirina en este momento se está viendo que tiene un buen efecto en tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. Después de eso tendríamos a los anticoagulantes directos orales como tromboprofilaxis en cirugía ortopédica y al final nuestra última opción sería una heparina de bajo peso molecular. Y en ese orden, porque la aspirina es barata, si tenemos la oportunidad de decidir entre una aspirina y un anticoagulante oral directo,
sugieren un anticoagulante oral directo, perdón, por el riesgo hemorrágico. Tienen menos riesgo hemorrágico los pacientes que llevan tromboprofilaxis con un anticoagulante oral directo y tienen más riesgo hemorrágico los pacientes que van con aspirina o con heparinas de bajo peso molecular. Entonces, esa sería la recomendación para la cirugía ortopédica. Este es el artículo que les comenté, que está muy bonito, muy explicado acerca de por qué decidieron recomendar el uso de aspirina. Incluso molecular, que siempre había sido como el estándar, se está viendo menos riesgo hemorrágico y con un perfil de seguridad para tromboprofilaxis bastante adecuado. Ahora, ¿qué anticoagulantes directos debemos o podemos utilizar? En México, afortunadamente, existen los 3 más conocidos, están por llegar algunos otros nuevos: el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Algo importante que tenemos que saber es que el rivaroxaban y el apixaban tienen un metabolismo hepático. Entonces, si nos enfrentamos a un adulto hepatópata, muy probablemente estas no serían nuestras opciones. Y el dabigatran es renal, entonces en un nefrópata seguramente esa no sería nuestra opción. Entre el apixaban, que aquí están las dosis que se recomiendan: apixaban 2.5 2 veces al día, empezando 12 horas después de la cirugía. El rivaroxaban 10 miligramos una vez al día, empezando 6 a 10 horas después de la cirugía. Y el dabigatran, en la primera dosis se administra 75 miligramos una vez al día, administrándose 1 a 4 horas después de la cirugía, y después se administran 150 miligramos al día por 10 días los 3. Hay algunos estudios que ya comparan apixaban contra rivaroxaban y dabigatran. Justamente lo que les menciono, hay que ver el metabolismo, a qué tipo de pacientes nos vamos a enfrentar. El apixaban, por ejemplo, es el que se ha visto que tienen menos riesgo hemorrágico. Después el dabigatran y finalmente el rivaroxaban es el que más ha tenido riesgo hemorrágico entre los pacientes. Entonces, si tenemos oportunidad de indicar un anticoagulante oral directo en cirugía ortopédica, esa es la única que se les recomienda el uso de anticoagulantes orales directos después de la cirugía. ¿Ok? Si tenemos oportunidad de eso, podemos utilizar uno de estos 3. Después, si no tenemos oportunidad, puede ser aspirina, y si no, heparina de bajo peso molecular. Ahora, en cuanto a las recomendaciones en el tipo de cirugías mayores, es bien importante porque nos da, así como nos da recomendaciones de qué cirugías sí tenemos que utilizar, también nos da recomendaciones a qué cirugías no está recomendado por el riesgo hemorrágico que existe en ellas. Una de ellas es la colecistectomía laparoscópica. Aquí no se recomienda utilizar tromboprofilaxis farmacológica. Si tenemos riesgo trombótico en el paciente, muy seguramente lo recomendable sería utilizar una tromboprofilaxis mecánica. ¿Ok? Y si el paciente existe o tiene varios factores de riesgo, entonces tendría que sopesarse el riesgo hemorrágico que se tenga, y muy seguramente lo que se utilizaría, como aquí vemos, es heparina de bajo peso molecular. Asimismo, estos 2 procedimientos son 2 de los cuales no se recomienda el uso de tromboprofilaxis farmacológica. Se recomienda el uso de tromboprofilaxis mecánica, sobre todo en procedimientos neuroquirúrgicos y en los procedimientos urológicos, sobre todo en las resecciones transuretrales de próstata. No se recomienda el uso de tromboprofilaxis farmacológica. ¿Ok? Sin embargo, nos dice que, por ejemplo, si existiera algún riesgo con algún otro factor de riesgo o que estemos pensando en malignidad, podríamos utilizar tromboprofilaxis
con heparinas de bajo peso molecular. Algo que sí nos sugieren es que si vamos a hacer una prostatectomía radical abierta y que esta requiera resección de algún ganglio, ahí sí se recomienda el uso de tromboprofilaxis farmacológica. ¿Ok? La cirugía cardíaca, pues por mucho tiempo, pues se ha utilizado la tromboprofilaxis farmacológica, es muy ya de rutina utilizarla. La cirugía de trauma, aquí tenemos que valorar si el paciente está con un riesgo hemorrágico mayor, se sugiere una tromboprofilaxis mecánica, y si su riesgo hemorrágico es menor, entonces sí podríamos utilizar tromboprofilaxis farmacológica. La cirugía ginecológica mayor, toda, se recomienda utilizar tromboprofilaxis farmacológica, y esta con heparinas de bajo peso molecular. Ahora, ¿qué dosis tenemos que utilizar? Porque ciertamente la Sociedad Americana del Corazón nos dice hay que utilizar dosis tromboprofilácticas, pero hay muchas revisiones y las dosis tromboprofilácticas pueden ir desde 20 hasta 80 miligramos al día. En el ámbito en general se considera una dosis tromboprofiláctica intermedia entre 40 y 60 miligramos al día, y hay quien dice, bueno, podemos utilizar 1 miligramo por kilo una vez al día, máximo 80 miligramos al día. Pero realmente, como ustedes pueden ver aquí, esta es una guía de los ingleses. De la dosis que ellos recomiendan, prácticamente todos utilizan entre 40 y 60, ¿ok? Esta también es un artículo en donde nos recomiendan qué dosis utilizar. Les hablo únicamente de la enoxaparina, que es la más común. En México también tenemos tinzaparina, tenemos reviparina, nadroparina, dalteparina, pero no son tan conocidas. Por eso es que me enfoco un poco más, y es la que más está a disponibilidad de prácticamente todos los hospitales, y es en donde más se tiene experiencia, ¿no?, en el uso de enoxaparina. Ahora quiero comentarles un punto importante, porque la cirugía bariátrica es una de las cirugías que se nos salen del contexto en general, por el peso ideal que manejamos, y porque la heparina, particularmente en el paciente obeso, puede fluctuar su nivel, porque justamente se pega más en los adipocitos y puede fluctuar los niveles de heparina en el paciente. Por eso es que se han propuesto pues diferentes dosis en el paciente con obesidad. Algo que sí se recomienda ya desde hace varios años, desde el 2012, las guías del CHEST recomendaron que en un paciente que excediera los 150 kilos de peso se les realizara el factor anti-10 activado, que es la manera en cómo podemos medir la heparina de bajo peso molecular. Recordemos que no nos altera los tiempos de coagulación tal cual, o no es una medida que nos ayude a saber qué tan bien o qué tan mal anticoagulado está un paciente cuando lo tenemos con heparina de bajo peso molecular. Por eso es que tenemos que medir niveles de heparina plasmático, que es el nombre más correcto que debe utilizarse, o el antifactor anti-10 activado. Estos niveles tienen que estar entre 0.3 y 0.5, se considera una dosis profiláctica, y generalmente se toman 4 horas después de que se aplicó la dosis de heparina. Entonces, hay algunos estudios muy grandes en pacientes obesos. 2 de los más grandes es el EFFORT y el otro es el ITONOX, que es del que vamos a hablar más a profundidad. Pero, por ejemplo, el EFFORT, que fue con una gran cantidad de pacientes, aquí comparó heparinas de bajo peso molecular contra fondaparinux, que es es un pentasacárido que se aplica una vez al día y que también existe en México y que es una buena opción. Se compararon dosis de 40
contra Fondaparinux. Y sí se vio que, bueno, los niveles eran mucho más estables con parinas de bajo peso molecular. El estudio más, digamos, más grande es el Litoenox, que ahorita vamos a hablar de ellos, y ahí compararon 2 dosis de parina. Y justamente en este estudio, en el EFFORT, empezaron a recomendar algunas escalas específicas para el paciente que iba a ser sometido a un procedimiento bariátrico. Lo dividieron entre moderado y alto riesgo. Moderado era algún paciente que iba a ser, que no tenía ningún factor agregado, y el de alto riesgo era un paciente que, además de ser sometido a un procedimiento bariátrico, tenía un estado hipercoagulable, que tenía insuficiencia venosa crónica o algún otro factor de riesgo inflamatorio. A estos pacientes se les recomendó, como ahora sabemos, una tromboprofilaxis extendida, pero corta, de 2 semanas. Pero como ahora vamos a ver, esta tromboprofilaxis se puede extender hasta 40 días, como habíamos visto. Incluso existen unas guías europeas de la Sociedad Europea de Anestesiología que se publicaron en el 2018, en donde también trataron de estratificar al paciente bariatra en bajo riesgo y riesgo elevado. Y dieron una regla muy simple. Más de 55 años y con un índice de masa corporal de más de 55, ellos lo definían como alto riesgo. Y esta tromboprofilaxis también dijeron que debía ser extendida hasta 2 semanas. Porque si uno únicamente lo estratificaba por Caprini, muy seguramente muchos de ellos solamente nos iban a caer en un riesgo moderado. Y este es el estudio más grande que les digo que se ha publicado hasta hoy, que es el Litoenox, en donde se compararon 2 dosis en los pacientes obesos que estaban hospitalizados y se compararon 2 dosis, 40 contra 60 miligramos. Y lo que se vio es que tenías un nivel mucho más adecuado dando 60 miligramos al día que 40. Incluso hay algunas recomendaciones en donde dicen en un paciente con obesidad mórbida, lo máximo que se recomienda como tromboprofilaxis es 80 miligramos al día. Si superamos el 80, no nos va a proteger más y sí le vamos a dar un riesgo hemorrágico al paciente. Ahora, una parte que también quiero enseñarles, pues es que también hacemos tromboprofilaxis en los niños. Obviamente no tenemos tanta información como se tiene en el mundo de los adultos. Mucha de la información la extrapolamos de los adultos, pero sí sabemos algunas cosas y sabemos factores de riesgo, en las edades de riesgo de qué niños se nos pueden trombosar más. Ahora sabemos que la incidencia se está incrementando realmente exponencialmente en el número de trombosis que vemos en los niños. Yo recuerdo cuando era residente de hematología, realmente ver una trombosis era excepcional y realmente era algo pues muy raro, ¿no? Y ahora prácticamente la mitad probablemente de nuestro pase de visita son pacientes que tienen alguna trombosis. Entonces, esto ha crecido realmente muchísimo y ciertamente sí invadimos más a los niños, están en terapias intensivas, utilizamos otro tipo de fármacos, ponemos más catéteres y demás, pero por ejemplo en el 2006, esta era la incidencia que se reportaba en niños, 0.14 por cada 10,000 niños. Y ahora hasta 0.5 por cada 10,000 niños se ha reportado en el 2019 que puede tener una trombosis en las admisiones hospitalarias en Estados Unidos. Entonces, un paciente pediátrico con trombosis, ya sabemos que hay 2 edades que se nos pueden trombosar, menores de 1 año y adolescentes. Ciertamente porque la coagulación en el neonato es diferente. Utilizamos catéteres a veces mucho más grandes que
el vaso del niño, se infectan, per se tienen mucha más cantidad de von Willebrand, tienen unas plaquetas mucho más reactivas que los adultos o que otra población, ¿no? Y los adolescentes justamente es otra de nuestra gran problemática, por obesidad, por inmovilidad, porque ahí es cuando también algunas trombofilias congénitas pueden aparecer y manifestarse como trombosis. Entonces, esas son nuestras edades de riesgo y que incluso ahora en el COVID hemos visto que los que se ponen o los que tenemos que tener foco rojo son los menores de 1 año y los adolescentes. Y ciertamente, siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser una causa anatómica, sobre todo cuando es izquierda. Cuando es izquierda y es de miembros inferiores, se llama síndrome de Medic-Turner, y cuando es izquierda de miembros superiores, se llama Paget-Schroeder. Y esto se da por 2 situaciones anatómicas particulares. Cuando es de miembros inferiores es porque la ilíaca la arteria ilíaca está comprimiendo a la vena, entonces hace un mecanismo de compresión y se trombosa. Aquí, aparte de dar tratamiento anticoagulante, pues hay que poner un stent o algo que te impida que se esté apachurrando continuamente la vena. Y el Paget-Schroeder, que es en extremidades superiores, esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí no solo es una alteración anatómica particular, sino que podemos tener una costilla supernumeraria, podemos tener una hipertrofia de músculo esternocleidomastoideo. Esto se ve mucho en jugadores de fútbol americano o en pacientes que hacen muchas pesas o que tienen una gran masa muscular, pueden comprimir subclavia y trombosarse. Entonces, generalmente esto se ve en pacientes así medio musculosos, y cuando es izquierda tenemos que descartar que no se trata de este síndrome. Y por mucho, como siempre, la cirugía es un factor de riesgo que tienen los niños. Como les decía, catéteres, infecciones, situaciones congénitas como cardiopatías o trombofilia, ¿no? O en un estado inflamatorio en general como la enfermedad intestinal, que ya se sabe en niños y en adultos que es un factor de riesgo para tener trombosis, o el cáncer. Son situaciones particulares que nos dan un riesgo incrementado de poder tener trombosis, ¿no? E incluso se había pensado que a lo mejor el tipo de catéteres que se utilizaba en los niños tenía que ver algo con esto. Y en algunos, incluso, sí hay algunos artículos en adultos, sobre todo en cáncer, por ejemplo, que dice que si tú pones cierto tipo de catéter en cáncer, se te puede trombosar más que otro. Y en los niños se trató de ver eso también, y realmente no se encontró una diferencia entre poner un tunelizado y una línea PIC. No hay realmente una diferencia entre el resultado, ¿no? Incluso se trató de dar tromboprofilaxis en los niños que se sometían a un catéter, y realmente hasta ahora pues no se ha tenido un resultado favorable en decir, bueno, sí, al niño que le pongas un catéter, pues dale tromboprofilaxis, porque realmente no hubo diferencia. Los que se iban a trombosar, se iban a trombosar. Entonces, como les decía yo al principio, ustedes son muy afortunados porque tienen una escala que pueden aplicar a sus pacientes y que les puede dar un riesgo y que me da la recomendación de qué ponerle y cuántos días. Nosotros desafortunadamente no. Se ha trabajado mucho y se sigue trabajando en muchos centros para tratar de crear una escala que nos prediga qué niños se nos puede trombosar. Tenemos algunos factores de riesgo conocidos, como ya les decía, la edad, si tenemos una infección prolongada que nos dure más de 5 días o que vaya a estar inmóvil o que tenga un catéter venoso central. La cirugía ortopédica le da un valor específico en los niños. En los quemados, si es obeso, si utiliza algún anticonceptivo, también son factores de riesgo, pero realmente no tenemos así un checklist como Caprini
que me parece muy hermoso tener una lista en donde uno puede palomear y decir, tienes este riesgo. Realmente nosotros, pues no lo tenemos, ¿no? Y realmente se ha tratado de trabajar mucho en este sentido, tratando de cambiar el paradigma de decir, bueno, a los niños hay que ponerles tromboprofilaxis, sí, y justamente tratamos de trabajar en ello y de promover el que identifiques factores de riesgo tanto en adultos como en niños para poder pensar en qué niño puede servirle la tromboprofilaxis, ¿no? En los niños desafortunadamente no tenemos tantas opciones como en adultos. Podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular o pentasacáridos como el fondaparinux que ya les comentaba, o antagonistas de vitamina K como la warfarina, pero los anticoagulantes orales directos aún se están probando en varias patologías, sobre todo en cirugía cardíaca o en algunas como tromboprofilaxis en cáncer y demás, pero realmente aún su uso no está aprobado, ¿no? Ahora, algo importante que siempre creo que ustedes se van a enfrentar y cada vez más, dado que el paciente con trombosis está incrementando, es qué hago cuando tengo un paciente que necesito operar y está anticoagulado, ¿no? Realmente ya hay recomendaciones y sabemos ya de varios años qué tenemos que hacer. Realmente uno tiene que, que ver por qué el paciente está anticoagulado. Hay riesgos, también hay escalas para todo, ya saben que se han creado escalas para todo y existen escalas para riesgo cardiovascular que se llama CHAST-VASc y uno lo puede aplicar rápidamente y te predice un riesgo trombótico. Y una escala para hemorragia que se llama Hasbled, que también te dice rápidamente, tu paciente tiene este riesgo hemorrágico, entonces cuidado, ¿no? Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente va a entrar? Si es una cirugía programada, existe esta terapia puente que podemos hacer, uno, valorar por qué el paciente está anticoagulado, tratar de utilizar una terapia puente con una heparina de bajo peso molecular normalmente por la vida media. Se opera el paciente sin problema y después cambiar al anticoagulante que estaba normalmente tomando el paciente. Pero sí tenemos que planificar esta terapia puente para saber por qué está anticoagulando el paciente, vigilar si tiene adecuado metabolismo renal, hepático y demás para saber qué terapia puente podemos utilizar. ¿Ok? Si es una cirugía de urgencia, ahora les voy a mencionar algunas opciones que tenemos, pero también si el paciente está antiagregado, si utiliza aspirina, clopidogrel, prasugrel, algún antiagregante plaquetario, también antes o era como recomendación, pues déjalo solo con enoxaparina y ya, suspéndele todo lo demás. Y realmente el paciente con riesgo cardiovascular no se vio beneficiado de hacer eso, ¿no? A algunos se les cerraba su stent o dependía mucho la causa de por qué estaba utilizando el antiplaquetario. Entonces, ahora mucho la recomendación es, hay que ver por qué está utilizando ese antiplaquetario y ver si puede ser sometido a una cirugía aún con el antiplaquetario, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cirugías de ojo, algunas recomendaciones importantes, por ejemplo, que aquí están, algunos procedimientos intervencionistas, ¿no? Cateterismos incluso, ya no se sugiere el que se suspenda el antiagregante. Si esperamos una gran hemorragia en nuestra cirugía, ciertamente podríamos pasar plaquetas, aunque hay estudios en donde uno administra las plaquetas y el mismo antiagregante que utilizamos lo va neutralizando la actividad. Entonces, sí podríamos utilizar esa medida, pero ciertamente una parte de esas plaquetas transfundidas se van a inactivar. Otra estrategia que se ha utilizado es, lo dejas con tu antiagregante, pero para minorar el riesgo hemorrágico puedes utilizar algún antifibrinolítico y se ha tenido buen resultado en ese tipo de cirugías.
¿ok? Algo que también me parece importante recordar es que el paciente que está o con heparina o con heparina no fraccionada, que es la heparina convencional, o la heparina de bajo peso molecular, el administrarle plasma no sirve de nada. El plasma no va a neutralizar la actividad de la heparina. Para eso utilizamos protamina. Y mucho depende de la dosis que hayamos utilizado de heparina no fraccionada, porque aquí, bueno, sí, tenemos muy bien establecido que por cada miligramo de protamina va a neutralizar 100 unidades de heparina no fraccionada. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, tenemos que ver el tiempo en que se administró la heparina de bajo peso molecular, pero si se ha administrado en las últimas 4 horas, sí podríamos utilizar 1 miligramo de protamina por cada miligramo de heparina de bajo peso molecular. Entonces, el ponerle plasma no sirve para nada, ¿ok? Si no tuviéramos protamina y necesitamos operar a ese paciente de urgencia, existe algo que se llaman concentrados de complejo protrombínico, que es un concentrado de factores. Existe el activado y el no activado. En este caso sería indicado el no activado para darle menos riesgo trombótico al paciente. ¿Ok? En cuanto al uso para un paciente que está con un antagonista de vitamina K, ahí podríamos dar vitamina K y ahí sí podríamos administrar plasma para neutralizar el efecto de warfarina. ¿Ok? Y ahora un poco del tema que me pidió un poco también Diana que profundizara acerca de COVID y qué tenemos que hacer. En los niños particularmente se han dado ya unas guías para el uso de tromboprofilaxis. Como ustedes han escuchado, si han tenido niños con este tipo de situaciones, ellos pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico en donde realmente todo se inflama, el corazón, el riñón, el pulmón, todo, y realmente se ponen mal, ¿no? Pueden desarrollar un Kawasaki, y lo que se ha recomendado es a ciertos niños, como ya les mencionaba, menores de 1 año, adolescentes y algún factor de riesgo, utilizar tromboprofilaxis, ¿ok? Algo importante que tenemos que recordar siempre que las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, su metabolismo es renal, entonces es bien importante que nos aseguremos que el paciente tiene una buena función renal para administrar enoxaparina, ¿ok? Y algo que también encontré que me parece que les va a ser de mucha utilidad es qué hacer con un paciente que voy a operar y que tuvo COVID-19. Esta revisión que se hizo en Nueva Zelanda fue una revisión de la literatura, incluyeron 20 estudios para dar recomendaciones a los cirujanos acerca de qué hacer con un paciente que tuvo COVID-19. Y lo que sí se sugiere, bueno, asegurarse, por supuesto, que el paciente, si se puede postergar la cirugía, tendríamos que tener una prueba negativa de COVID-19. Como siempre, el consentimiento informado. Y ahora lo que se sugiere a un paciente que va a ser sometido a una cirugía y que tuvo COVID-19 es, si es una cirugía menor, esperar al menos 4 semanas después de que tuvo COVID-19. Y si es una cirugía mayor, hasta 12 semanas después de que tuvo COVID-19. ¿Y qué estudio se sugiere que pidamos a este tipo de pacientes? Los preoperatorios ya no solo incluyen una biometría y tiempos de coagulación, sino incluyen un ecocardiograma, un test de función respiratoria e incluso, aparte de los tiempos de coagulación, dímero D y fibrinógeno, que sería el estatus protrombótico del paciente. Obviamente, tendríamos que nuevamente hacer nuestra escala de Caprini y este paciente pues tuvo un estado inflamatorio previo, que haría en la parte en donde tenemos que dar tromboprofilaxis farmacológica. Existe una sociedad que está internacionalmente dedicada a promover
y el estudio de la trombosis y la hemostasia en el mundo es la que prácticamente dicta qué debemos hacer acerca de los problemas hemorrágicos o de los problemas trombóticos en el mundo, y tiene una pequeña sección que se dedica solo a la promoción de la trombosis. Incluso existe un día de la trombosis que es el 13 de octubre, que es en el marco de la celebración, y esto es a nivel mundial, se dan charlas o se dan actividades que promueven el riesgo que uno puede tener de tener trombosis. Como les decía, actualmente yo participo con la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, y siempre está muy metida en esta parte de la promoción del Día Mundial de la Trombosis. Se dan y existen folletos en prácticamente todos los idiomas para los pacientes, para que incluso ellos conozcan que pudieran tener una trombosis. Inciden un poco en pregunte a su médico si usted necesita tromboprofilaxis, para que justamente se tiene una meta en disminuir esa causa número 1 prevenible de muerte en el mundo. Se tiene como meta que se disminuya el número de muertes por trombosis asociada. Incluso pues se hacen sesiones mensuales. Este viernes a mí me parece que si alguien está interesado, incluso van a hablar de la tromboprofilaxis extendida en el paciente hospitalizado. Como les decía, que ahora realmente se ha visto que el paciente se beneficia de tener una tromboprofilaxis extendida. Me parece que esas son todas las consideraciones que yo tenía para ustedes. Si tienen dudas, preguntas, está mi correo, estoy en el consultorio también, si tienen dudas, preguntas, y me parece que eso es todo. Muchas gracias, Mara, por excelente plática. La verdad era lo que esperábamos escuchar y hasta superó las expectativas. Yo creo que pues muchos conceptos son muy generales y nos los dejaste muy claros, y sobre todo pudimos recordar muchos conceptos que nosotros pues quizás manejamos día a día con nuestros pacientes, pero que hay detallitos que yo creo que siempre es importante recalcar, recordar y pues sobre todo afinar, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, porque yo creo que sí es importante considerar que pueden haber diferentes conceptos, y pues aunque sabemos que hay artículos para todo que defienden una cosa o que van en contra de la misma cosa, pues hoy en día tenemos que ser muy claros sobre qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. En cirugía general, en cirugía ortopédica, en cirugía mayor, en cirugía bariátrica, por ejemplo, que también nosotros desarrollamos, casi siempre utilizamos profilaxis. En un momento les voy a comentar, por ejemplo, un caso que tuvimos. Pero pues bueno, yo creo que sí es importante hoy en día pues considerar si los pacientes tuvieron o no COVID, porque ya va a ser uno de los antecedentes importantes que nosotros vamos a tener. Sobre todo van a llegar pacientes que pues a lo mejor tuvieron síntomas leves o que tuvieron neumonía y que tuvieron complicaciones pulmonares, o van a haber pacientes que simplemente no tuvieron la enfermedad, pero que se vacunaron recientemente o ya hace bastante tiempo. Dentro de todo esto yo creo que hay muchas preguntas todavía por contestar. Sin embargo, pues es un tema yo creo que bastante importante. No sé si al respecto alguien de los que se encuentran conectados quisiera hacer algún comentario. El doctor Gustavo Ramírez Viela, por favor. Yo. Adelante. Lo que tú dijiste es cierto, pero yo creo que si nos vamos a cómo se llama el otro viejito que está aquí, que estoy viendo, que es Salvador, y yo aprendimos, es que hay que compartir. No podemos saber todo. Por eso es, ¿cómo se llama? La valoración preoperatoria. La valoración preoperatoria, independientemente de la historia clínica y de que nosotros tenemos que conocer el caso, tenemos que pedir una opinión, ya sea a un cardiólogo o a un internista. ¿Para qué? Para estar seguros de que tenemos control y conocimiento de todos los antecedentes de ese paciente. ¿Para qué? Para poder tratar y prevenir todo lo que sea tratable y prevenible
en ese paciente cuando lo operemos. Por ejemplo, cuando hablamos de cirugía bariátrica, en cirugía bariátrica, y tú lo sabes, no debemos operar a los pacientes nada más porque nos vienen a ver al consultorio. Por eso tenemos que recurrir y tenemos las clínicas bariátricas. ¿Por qué? Por la clínica bariátrica ahí es valorado por todos los especialistas que tienen que valorar a ese paciente que estás viendo ahorita, que mandas a la clínica. Entonces es muy importante. Por ejemplo, nosotros, y ahí sí, ¿cómo se llama? A presumirlo, yo no tengo las cifras, pero de los pacientes que hemos operado con Armando, nosotros tenemos operados con Armando más de 1,500 pacientes bariátricos, de los cuales las complicaciones más serias han sido de trombosis. Tenemos 3 pacientes con trombosis de la vena porta, ¿sí? En el postoperatorio, y los 3 han sido tratados exitosamente. Los otros pacientes que hemos tenido con trombosis de miembros inferiores tenían antecedentes de piquetes de piernas, etcétera. Sí pasamos por lo que dijo la doctora, de valorar, y ya le queríamos poner en un principio, pero nosotros empezamos a hacer la cirugía bariátrica en el 96, y que el filtro, pero nunca les poníamos los filtros nosotros, siempre le hablamos a un especialista, que era no el hematólogo, el cirujano vascular. Pero nosotros cuando un paciente está tomando algún anticoagulante, pues por supuesto que tenemos que hablar con su médico por qué lo está tomando y cuándo lo tiene que suspender, porque el responsable va a tener que ser él, no yo. En fin. Sí, totalmente. Yo creo que cada quien en su lugar. Gracias, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí, cada vez más los pacientes son tratados con grupos multidisciplinarios en todas las ramas y efectivamente, pues yo creo que tenemos que acudir a especialistas para poder trabajar en conjunto. No sé si alguien más tenga algún comentario con respecto, bueno, alguna pregunta para la doctora Mara Núñez o algún comentario respecto a este tema. Y si no, mientras alguien toma la palabra, voy a hacer algunas preguntas que están aquí a través del chat. La doctora Fátima Ayala, que también es ginecóloga, comenta: felicidades por su excelente plática, doctora Mara. Yo quisiera preguntarle, además de un trastorno trombótico hereditario, ¿qué otras comorbilidades en una paciente en puerperio serían criterio para dejarle anticoagulación tras su parto o cesárea? Prácticamente, por ejemplo, si, como vimos, tiene algún factor de riesgo asociado, hay pacientes que pues nos llegan, que usan algún medicamento, algún estado inflamatorio, que tengan venas varicosas. Ciertamente la trombofilia tal cual o adquirida o congénita pues nos da un factor de riesgo importante. Pero ciertamente no es una práctica generalizada que a la mujer puérpera se le deje tal cual tromboprofilaxis, pero sí sabemos que las 6 semanas posteriores a ello, que el estado realmente, el embarazo, pues no tiene realmente nada de fisiológico porque todo se nos altera, se inflama muchísimo la paciente, entonces es un estado protrombótico per se, ¿no? Pero prácticamente si la paciente o fumaba, usaba alguna droga, o tiene, por ejemplo, venas varicosas, o subió muchísimo de peso, serían tal vez factores de riesgo que uno tendría que tomar en cuenta para que esa paciente a lo mejor dejarla unos meses, que diga unas semanas, con tromboprofilaxis. Y afortunadamente el usar, por ejemplo, heparina de bajo peso molecular, pues no contraindica la lactancia, y eso es algo importante porque muchas pacientes a veces tienen riesgo de pero si estoy aplicándome esto, ¿podré lactar a mi bebé? Realmente no hay problema en una paciente puérpera que use tromboprofilaxis y que incluso si tiene una deambulación rápida, se está hidratando continuamente, porque también de repente las puérperas en el que atienden al bebé, esto, el otro, no se hidratan. La deshidratación también es un factor de riesgo importante. Entonces, a lo mejor la recomendación sería: camina, hidrátate bien. Ciertamente
pueden o no utilizar sus medias estas de compresión, que nos pueden ayudar un poco en el flujo, pero sobre todo la deambulación, el hidratarse, eso nos va a ayudar muchísimo en un paciente en el posoperatorio. Ok, muchas gracias. Y también la doctora Fátima Ayala pregunta, ¿hay diferencia reportada en el riesgo de trombosis en un paciente que se somete a la misma cirugía, pero que la anestesia fue general versus bloqueo regional? Lo que sí se sabe es que una anestesia general te da un riesgo mayor a un bloqueo, pero que se haya comparado tal cual y tengamos cifras objetivas y que yo les diga, sí, para todos pónganle bloqueos si tienen menos riesgo trombótico, no. El riesgo trombótico te da la duración de la cirugía, si tiene un riesgo hemorrágico mayor, y sobre todo porque el paciente va a estar postrado varias horas. Entonces, el que se haya comparado hasta ahora un bloqueo contra anestesia y tengamos un dato objetivo, ¿no? Porque realmente lo que ahí se dice como riesgo trombótico es el que esté el paciente varias horas acostado, la duración de la cirugía y el riesgo hemorrágico, que estemos transfundiendo, por ejemplo, a un paciente, es un riesgo también incrementado. No, el mono nada más. Ok. También tenemos la presencia, me da mucho gusto tener la presencia de cirujanos igual de fuera de México. Está el doctor John Carrasco de Lima. Él pregunta, en el postoperatorio, ¿qué parámetros consideran para determinar un sangrado asociado a uso de enoxaparina y si solo basta con suspender o usar protamina, por ejemplo? Bueno, cuando uno tromboprofilaxis se inicia después de la cirugía, o si tú tenías un paciente por alguna situación en particular, ya sea anticoagulado o en tromboprofilaxis previa a la cirugía, lo que se sugiere es, dependiendo del procedimiento, es la suspensión de 12 a 24 horas previas al procedimiento. Si tuviste que someter a un paciente bajo la acción de enoxaparina, pues tienes la opción una de poner protamina. No sé si a eso conteste un poco su pregunta. O utilizar, por ejemplo, en este caso, concentrados de complejos protrombínicos. También nos disminuye el riesgo hemorrágico, pero si tú suspendes al menos 12 horas la heparina de bajo peso molecular, no tendrías por qué tener un riesgo mayor asociado al uso de heparina, porque la heparina vive 12 horas. Por eso es que, dependiendo del tipo de cirugía, la recomendación es suspender 12 a 24 horas previa a la cirugía. Ok. Yo tendría una pregunta para los pacientes, por ejemplo, que obviamente no es el principal factor, pero que es importante saber cuáles son los costos de los medicamentos. Sabemos que estos medicamentos son de elevado costo, tanto la enoxaparina, la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular. Entonces, en muchas ocasiones optamos por otros anticoagulantes, como es el caso de la nadroparina o la fraxiparina. Entonces, quisiera preguntar cuáles serían las ventajas o desventajas de utilizar uno u otro y, bueno, cuál sería la recomendación para utilizar en los pacientes en una cirugía mayor. Realmente, como ustedes vieron en las recomendaciones, menciona heparina de bajo peso molecular, nadroparina, flexiparina. Uno realmente, o lo que se sugiere es utilizar la heparina con la que uno esté más adecuado o en confianza. En realidad, que exista una diferencia entre dalteparina y flexiparina y nadroparina. ¿Cuál sirve más? Las tres sirven igualmente. Ciertamente son caras, o sea, a veces si uno indica pues un par de días, pues a lo mejor se puede pagar, pero ya 2 semanas una cajita vale pues alrededor de 1,500, 2,000 pesos y trae 2 ampolletas, máximo 4 en algunos casos, aunque existen algunos genéricos. Aún así, de repente, la realidad es que sí se vuelve algo de repente medio incosteable, ¿no? Ciertamente, como dices. Pero
realmente si uno maneja una u otra heparina de bajo peso molecular, estás cubriendo igual al paciente. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, regresando un poquito al tema de la cirugía bariátrica, les quería comentar, por ejemplo, un caso que tuvimos hace como 2-3 meses. Efectivamente, hablando de los equipos multidisciplinarios, es un paciente que nos envía el cardiólogo, puesto que es un paciente de 65 años, diabético, hipertenso y lo más importante con superobesidad, es decir, tenía un índice de masa corporal más de 65, con antecedente de ser cardiópata, estaba anticoagulado, EPOC, entonces era un paciente que pues tenía una altísima mortalidad y que estaba pues destinado a tener muy mal pronóstico. Entonces su cardiólogo decide enviarlo con nosotros al equipo de cirugía bariátrica, pues para ver si le podríamos ofrecer una cirugía bariátrica. La verdad es que inicialmente pues no queríamos operarlo porque pues obviamente pues el riesgo es muy muy alto. Sin embargo, después de prepararlo muy bien, platicar muy bien con él, con la familia y etcétera, pues decidimos todos en el equipo que sí se beneficiaría con una cirugía bariátrica. Por si fuera poco, además este paciente tenía una funduplicatura previa, entonces había que deshacerle la funduplicatura porque además tenía datos de reflujo y convertirlo al mejor procedimiento, que en este caso era un bypass gástrico. Entonces ya sabíamos que iba a ser una cirugía prolongada, no menos de 4 horas, que pues es un paciente con superobesidad, que desde ahí pues ya tiene un riesgo alto en cuanto a tromboembolia y además anticoagulado. Entonces, pues todos estos factores pues lo ponían en un riesgo muy, muy alto de la cirugía. Finalmente lo que hicimos con este paciente, pues bueno, además de prepararlo con todo el equipo, con el cardiólogo y con todos los especialistas, pues fue suspenderle los anticoagulantes orales durante una semana previa a la cirugía y se cambió por Clexane, por la heparina de bajo peso molecular. Y posteriormente ya se operó. Durante toda esa semana lo manejamos con la heparina de bajo peso molecular a dosis altas. A estos pacientes, como bien lo dijo Mara, no es necesario darles más de 80 miligramos por día porque pues no van a tener mayor beneficio, y generalmente a estos pacientes los manejamos con 60, 80 miligramos. Y después de una semana que también lo estuvo viendo medicina crítica, lo estuvo viendo el cardiólogo y que estuvimos trabajando en conjunto, se le volvió a cambiar su medicamento por el anticoagulante oral. Entonces, pues bueno, es uno de los casos que tenemos interesantes, porque hablando de las vacunas, también en este caso muy específico, también el paciente había tenido su primera dosis de la vacuna unas 4 o 5 semanas previas. Tocaba operarlo en ese momento y la duda ahí era si ameritaba operarse o esperar a la segunda dosis, o si no habría como que ningún inconveniente en cuanto a lo de la vacuna. Entonces, en ese sentido, lo que yo comentaría sería que efectivamente ya están descrito que pues lo ideal en cuanto a los pacientes que tuvieron COVID y que se les va a operar, pues lo ideal es esperar 4 semanas o 12 semanas, dependiendo del tipo de procedimiento. Pero hablando de la vacuna, pues lo que sí se recomienda es que no se opere al paciente durante los primeros 7 días. Y esto no tanto es por el riesgo de tromboembolia, sino porque si el paciente llegara a tener fiebre o algún síntoma, pues no vamos a poder saber si el paciente está presentando síntomas debido a la vacuna o debido a alguna complicación por el procedimiento. Entonces, pues como pueden ver, yo creo que es todo un tema que hoy en día pues va a ser muy interesante para todos, porque todos los pacientes van a venir o vacunados o con algún antecedente de este tipo de enfermedades respiratorias, y que debemos de prepararlos muy bien. No tenemos ninguna otra pregunta por aquí en el chat. No sé si alguien más tenga algún comentario. Omar, ¿qué nos podrías decir en cuanto a las vacunas? ¿Tú qué recomendarías? ¿Cuánto tiempo es lo que considerarías en el sentido de tener riesgo de tromboembolia? Si los pacientes debieran de esperarse más tiempo, o si hay algún inconveniente con ciertos tipos de vacuna, por ejemplo, el AstraZeneca y que está muy en boga eso de que produce mayor riesgo de trombosis. Bueno, en realidad sí hay como digamos, una preventiva que publicó justo la Sociedad Internacional de Hemostasis sin Trombosis,
la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, acerca del uso de AstraZeneca en algún sector de la población. Sin embargo, se ha visto el riesgo es realmente menor al 1% asociado a. Lo que sí se ha relacionado en algún punto fuertemente es la trombocitopenia asociada al uso de la vacuna. Que bueno, esto también de repente lo vemos, por ejemplo, en los niños, le ponen una vacuna y la trombocitopenia. Ciertamente esta trombocitopenia realmente es manejable con algunos medicamentos inmunosupresores, con gamma globulina, o en algunas ocasiones se han utilizado esteroides y resuelve realmente satisfactoriamente para los pacientes. Pero en cuanto a la trombosis asociada a la vacuna de AstraZeneca, realmente se ha reportado, bueno, que es menos del 1%, que sigue superando el beneficio el vacunarse, siguen recomendando la vacuna, y lo que sí se ha visto una mayor incidencia es de la trombocitopenia asociada a la vacuna. Pero como les digo, realmente es reconocible a tiempo, es tratable. Hasta ahora no se ha dicho que esté retirada ninguna de las vacunas para ningún sector en específico. Tampoco se ha recomendado utilizar tromboprofilaxis, por ejemplo, después de cierta vacuna. Realmente no, porque como les decía en algún punto, la trombosis pues realmente es la causa número 1, y que realmente esos pacientes que a lo mejor tuvieron una trombosis asociada han sido en un número tan pequeño que realmente no han podido demostrar causa-efecto si fue por la vacuna, porque ya se iban a trombosar en realidad esos pacientes. En cuanto a si operarlo después de la vacuna, seguramente sí, como tú dices, yo sí esperaría al menos 10 días, 2 semanas después de que se administró la vacuna, porque ciertamente sí tenemos un estado inflamatorio agregado, porque pues tienes una reacción finalmente para generar anticuerpos, y como tú dices, pudiera tener alguna reacción asociada a fiebre, e incluso como un cuadro gripal leve, y no sabemos realmente qué lo ocasionó. Por eso es que si es una cirugía programable, pues sí podrías esperarte incluso hasta todo un mes después de la segunda dosis para tener realmente una protección adecuada del paciente, y que en ese sentido pues no tuviera riesgo agregado de en este caso tener infección por COVID. Y si realmente se puede programar esa cirugía, pues podríamos esperar de entre 2 semanas a un mes después de la segunda dosis. Ok. Sí, pues yo creo que hay mucho por todavía investigar y por conocer con respecto a esta enfermedad, la vacuna y etcétera, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que pudimos hacer una revisión muy importante sobre todo lo que ameritan los pacientes para poder hacer una adecuada tromboprofilaxis. Y pues bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o comentario, pues vamos por cuestiones de tiempo ya vamos a clausurar esta sesión. Y pues bueno, solamente me queda agradecer a la doctora Mara por su participación, por su excelente ponencia, y bueno, pues invitarlos a nuestra próxima sesión. Bueno, vamos a compartir aquí la constancia que tenemos igual ya de la doctora Mara, pues siempre les hace llegar esta constancia a todos nuestros ponentes, y nuestra próxima sesión va a ser el último martes de mayo, que es el 25 de mayo, y el tema es sobre trauma abdominal. ¿Cuál es el mejor abordaje? ¿El abierto, laparoscópico o inclusive se escucha que el robótico? ¿Será cierto? Vamos a ver de qué trata igual ese tema el próximo martes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.